Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, que Dios me le bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. Damos gloria y honra al Señor porque el Señor se la merece. A Él sea remitida toda la gloria y toda la honra. De ende los hombres de Dios, los que entienden el llamado de Dios y los que han entrado en una relación verdadera con el Señor del cielo, siempre van a trabajar en pro del engrandecimiento del Señor. Porque a Él debe ser remitida toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese ha sido el propósito del Señor, que nosotros le glorifiquemos a Él por la obra que Él ha hecho en nosotros. Ha sido su propósito, y su propósito ha sido manifestado a través del sacrificio de Cristo. En la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros vemos una rendición total a su Padre, como aspecto de enseñanza y devoción, para que la iglesia posteriormente tomara este mismo ejemplo. Así que, mis hermanos, toda la gloria y toda la honra debe ser remitida al Dios de los cielos, al que hizo los cielos y la tierra. El hombre, Dios le ha dado participación en los disfrutes celestiales. Le ha dado participación en cuanto a la predicación del Evangelio. Le ha dado participación en ver las grandes maravillas que el Señor hace con la humanidad a través del Evangelio. Pero toda gloria y toda honra es del Señor. Y esa es nuestra intención, hermano, remitir toda la gloria y toda la honra al Señor. Porque aun cuando nosotros pensemos que somos algo, ya comienza a calcomer en la vida de esa persona, sea ministro o no, ese germen que traemos todos dentro, que es el orgullo. Y como consecuencia entonces entramos en la vanidad de nuestros deseos. Y como dice la Sagrada Escritura, antes de la caída viene el enaltecimiento. Pero cuando nosotros remitimos toda gloria y toda honra a Dios, simple y llanamente, hermano, lo que dejamos es el camino libre para que esa alabanza y adoración siga circulando hacia aquel que se la merece. No debemos poner la vista en aquello que tienen los dones, sino en aquel que ha dado los dones. Como de costumbre, mis hermanos, ya es una costumbre para nosotros y va a ser una costumbre por largo tiempo hasta que el Señor permita que agotemos este tema de los dones espirituales. Nos ha tocado hablar, en este caso, y como ya he explicado, hemos empezado por los dones de Romanos capítulo 12, verso 6 en adelante, y aunque allí nos hemos saltado tanto el don de la profecía como el de enseñanza, porque lo vamos a tocar después, o bien sea cuando entremos a Corintios, Primera de Corintios capítulo 12, verso 28, donde dice que el Señor instituyó primero o dio a la iglesia apóstoles, dio profetas y lo tercero maestros. Aunque cambia un poco el orden cuando usted va al libro de Efesios, y eso lo estaremos explicando. No hay tal contradicción en las Escrituras. El texto sagrado no se contradice, hermano. Aunque en Efesios aparece que el Señor dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros o pastores y maestros
como se quiera entender. Pero ya hablamos sobre el servicio, sobre lo que tienen el don de servicio en la iglesia. Seguiremos hablando ahora sobre aquello que tienen el don, que es la capacidad sobrenatural para poder llevar una exhortación efectiva. Y como ya hemos dicho, hermano, y hemos definido los términos, también hemos reafirmado con lo que hemos dicho aquí, que la palabra Paracletos es la unión de estas dos palabras que define tanto lo que es exhortación como exhortar, y fue designada al Señor Jesús, también fue designada al Espíritu Santo. La exhortación es necesaria en una variedad de contextos del ministerio, y en cada uno de ellos puede aparecer de una forma distinta. ¿A qué me estoy refiriendo, hermano? Nosotros entendemos que como iglesia, nosotros somos un cuerpo que unidos formamos lo que es la iglesia del Señor. Y dentro de ese cuerpo se presentan un sinnúmero de necesidades que deben ser suplidas por el ministerio de la iglesia. Y cuando yo hablo del ministerio de la iglesia, no me estoy refiriendo, hermano, al ministerio pastoral. Me estoy refiriendo a cada uno de los dones, de las capacidades que Dios ha repartido entre todos los miembros de la iglesia. Y como ya he acentuado, hermano, una y otra vez, el ministerio pastoral no es absoluto en cuanto a suplir la necesidad de la iglesia. Si el ministerio pastoral fuera absoluto, entonces estaría de más el que nosotros estemos hablando de lo que es el don de servicio y de lo que es el don de exhortación. Pero como no está de más, porque es algo que la palabra de Dios ha certificado como existente dentro de la iglesia, por eso, hermano, urge la necesidad de que nosotros podamos hablar sobre este tema, un tema que es de vital importancia para la iglesia de Cristo. Sabemos, hermano, que como personas que nosotros somos, seres sociales que somos, con distintas necesidades, con distintas preocupaciones, pero también, hermano, con distintos problemas. No todo en la iglesia tenemos el mismo problema, no todo en la iglesia tenemos la misma necesidad. No todo en la iglesia transitamos por el mismo camino, ya sea del dolor o de la felicidad. Si bien es cierto, hermano, la exhortación es sumamente importante y se presenta la oportunidad de nosotros poder ayudar a los hermanos en un sinnúmero de el contexto en el que nosotros nos encontramos, porque cada uno tenemos necesidades distintas. Por ejemplo, una joven mujer que de repente pierde a su esposo. Como costumbre, hermano, nosotros solemos decir, o se suele decir, te acompaño en tus sentimientos. Es una expresión, hermano, que yo no la he podido entender, porque como tampoco sé medir la intensidad del dolor, porque es imposible medir la intensidad del dolor, asimismo, como no se mide la intensidad del dolor, de esa misma forma yo no creo que usted pueda acompañar a esa persona en el dolor que realmente esa persona siente. Puede haber una identificación con esa persona. Puede que usted se identifique con esa persona o que usted tenga empatía con esa persona. ¿Cuándo yo voy a tener empatía con esa persona, hermano?
voy a tener empatía con esa persona cuando yo haya transitado el mismo camino que esa persona ha iniciado o está caminando. Cuando yo haya experimentado la misma circunstancia que esa persona está experimentando. Entonces, mi experiencia, hermano, en base al dolor, al sufrimiento, a la angustia, de forma inmediata y de forma posterior que yo he podido experimentar, me va a capacitar a mí para yo poder entender, hermano, realmente la necesidad y poder entender el dolor que esa persona está sintiendo. Entonces, mi experiencia me capacita a mí en este terreno para poder llevar una palabra de consolación, inclusive, hermano, ir más allá. Y cuando yo hablo de ir más allá, me refiero, hermano, ver más allá de la necesidad de que normalmente la gente suele ver. ¿Usted sabe por qué? Porque yo he pasado esa experiencia que esa persona en ese momento está pasando. Y sé, hermano, cuáles son las palabras que se deben utilizar en ese momento. La sé, hermano, porque la necesité en su tiempo. Pero también porque el Señor permitió que otra persona que pasó esa misma circunstancia me sirviera de apoyo y me diera esa palabra de consolación y fortaleza que yo necesitaba. En el mismo ejemplo que le he puesto de una joven mujer o de una anciana mujer que haya perdido a su marido o viceversa, entra en juego un factor sumamente determinante, hermano, que es el apoyo general de la iglesia. Ya no solamente hablo de los que tienen el don de la exhortación, hermano. Hablo de los que han tenido la experiencia de pasar una situación determinada. Y hablo, hermano, del conocimiento práctico que la iglesia tiene que tener para suplir la necesidad de este hogar que ahora mismo está siendo devastado, hermano, golpeado por tal circunstancia. Entonces la iglesia, en su sentido general, desde su sentido general hasta el sentido específico de aquellos que tienen el don de la exhortación, tienen que estar, hermano, preparados para poder utilizar la palabra de exhortación en el contexto que aparezca. La pérdida de un niño, la pérdida del patrimonio económico. Son muchas las cosas, hermano, por las que la iglesia está expuesta a pasar. Y la iglesia, como yo lo entiendo, hermano, la iglesia, como yo lo entiendo, está llamada, hermano, a soportar, a aguantar, ser el punto de apoyo de esa familia o de esos hermanos que en ese momento necesitan la ayuda. No es que no lo podamos hacer con la gente del mundo, pero primero lo de casa. Vamos a vestir a los que están en casa y después que vistamos a los que están en casa, podemos extendernos a los que están fuera. La Biblia nos enseña, hermano, que el bien debemos hacérselo primeramente a lo de la familia de la fe y después a los que están fuera. Quiere decir que mi mayor preocupación, según lo que la palabra de Dios me enseña, son mis hermanos. Y lo que han llegado a ser, aparte de mis hermanos, en un término general, mis amigos. Que yo creo que es un término todavía un poquito más profundo que la iglesia tiene que incurrir. Y eso fue lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Ya no lo llamaré a ustedes mis siervos, sino que le llamaré mis amigos, porque el amigo sabe las intimidades del amigo, pero el siervo nada sabe sobre lo que tiene que ver con su Señor.
Entonces, hermano, la exhortación o el ministerio de exhortación es sumamente importante en la vida de la iglesia. Vaya conmigo para contrastar esto que yo le estoy diciendo y poderlo acomodar al texto bíblico. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 1, verso 3 al 7. Primero, Dios se manifiesta, hermano, como el Dios bendito, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Qué puede pensar usted que Dios le está comunicando? Acuérdese que Dios no lo va a poner a usted en ninguna situación que Él no haya previsto antes o que Él no lo haya capacitado antes. Bendito sea Dios, el Dios y Padre. Por eso yo dije, hermano, que desde un principio, cuando empecé este estudio, toda la gloria y la alabanza deben darse a aquel que se la merece, al Dios que es eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él sea bendito, hermano, por los siglos de los siglos. Padre de misericordia, porque sin las misericordias de Dios, nosotros no estaríamos donde nosotros estamos hoy. Cada atardecer, cada amanecer, cada respiro, hermano, el bienestar de tu familia, lo que tú posees, lo que Dios ha permitido que tú alcances, sea mucho o sea poco, siempre se van a deber a la misericordia de Dios. Por misericordia, hermano, soy salvo. Primero me alcanzó la misericordia y después me alcanzó la gracia. Por misericordia soy salvo. Y ese Dios y Padre que es de misericordia, también es el Dios de toda consolación. Quiere decir que Dios nos ha capacitado o Dios nos ha dado de lo que Él es en esencia para que nosotros podamos consolar a nuestros hermanos en la fe y consolar a aquellos que no son parte de la fe, pero que pueden llegar a ser parte de la fe común que nosotros compartimos en el Señor Jesucristo. Dios, hermano, se identifica a sí mismo como Padre de misericordia y Dios de consolación. Si Él se identifica así, entonces el verso 4 comienza a desarrollar la actividad de Dios con relación a su pueblo. Hermano, David dijo, hermano, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y esa palabra no solamente se circunscribe a lo que tiene que ver, hermano, con alimento diario, con sustento diario, tiene que ver con consolación, tiene que ver con ánimo. Porque cuando usted se encuentra desanimado, cuando usted se encuentra abatido, hermano, entonces usted necesita la consolación del cielo. Es ahí cuando entonces entran en juego aquellos que tienen el don de poder exhortar y consolar, por lo que es lo que significa la palabra exhortación, consolar, dar ánimo, alentar al que está abatido. Y eso es precisamente lo que hace Dios. Mire el verso 4. El cual nos consuela. ¿Cuándo usted necesita consuelo? Cuando está golpeado, cuando está abatido, cuando lo han apuñaleado por la espalda, que usted se encuentra decepcionado por aquellas personas que usted esperaba que le dieran el apoyo, sin embargo le han dado la espalda. Y si bien es cierto, hermano, eso crea, por más espiritual que usted sea o por más preparado que usted sea, siempre ese aire sopla tan caliente que usted siente, hermano, la decepción
Y muchas veces llega hasta frustrarse porque de quien usted no esperaba es de quien usted ha recibido el golpe. Pero Dios, hermano, Él, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Oiga, no hay circunstancia humana por la que la iglesia de Jesucristo esté pasando. Oiga bien, que Dios no acuda a su consuelo. Todas nuestras tribulaciones, Dios trae consuelo a ella, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Quiere decir, hermano, que Dios no le va a dar nunca, no lo va a enviar nunca a hacer algo con lo cual usted no esté capacitado o usted no esté dotado para hacerlo. Nuestras tribulaciones. Nosotros aprendemos, hermano, de nuestras tribulaciones. Por eso le puse el ejemplo de aquella joven mujer o hombre que perdió a su esposa, pero que posiblemente, hermano, porque no hemos pasado por el mismo dolor de esa persona, no podemos poner en su lugar ni podemos empatizar con esa persona. Pero cuando nosotros pasamos por esa circunstancia, ya las circunstancias nos han preparado de antemano para poder consolar a otro. De ahí, hermano, que lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué es lo que le estoy diciendo, hermano? Que por amargo que parezca el trago, por duro que parezca la circunstancia que usted está viviendo, Dios ha permitido, mírelo de esta forma, Dios ha permitido que usted experimente esa circunstancia porque en el trayecto del camino a usted se le va a aparecer o se le van a aparecer otras personas que han pasado la misma circunstancia que usted va a tener que consolar a esa persona de la forma que usted fue consolada por el Señor. Eso es lo que dice el verso 4, hermano. El verso 4 explica concretamente ese concepto que yo le estoy planteando. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Quiere decir, hermano, que aquí ahora entran en juego dos factores determinantes. Entra en juego el factor de aquel que tiene el don de exhortación, que es el que da el consuelo, hermano, pero también entra en juego aquellos que han pasado por tribulación, que han sido consolados en esas tribulaciones, han sido capacitados para poder llevar consolación a los hermanos. Vaya conmigo por un momento, vamos a dejar un momento el libro de Segunda de Corintios y vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, para que usted vea lo que el apóstol Juan dice. Primera de Juan, capítulo 3, dice, hermano, en el verso 9, dice Juan: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El verso 16 del mismo capítulo dice, hermano: en esto
hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Solamente los que son nacidos de Dios, hermano, van a tener el don de la consolación. Solamente los que son nacidos de Dios se van a identificar con sus hermanos. Ahora, el verso 16 dice, hermano, eso es para que usted no se haga el ajeno ni se haga el tonto. Cuando usted vea a un hermano en necesidad o cuando usted vea a un hermano en tribulación, porque a veces nos hacemos lo de la vista gorda y decimos, esto no es conmigo. Señor, yo voy a orar por el hermano, ayúdalo si tú puedes. Pero aquí es el caso, es que Dios lo ha puesto a usted, hermano. Porque aquí no hay coincidencia. Aquí todos los caminos convergen en la diosidencia de Dios. Si Dios le ha permitido a usted, hermano, llegar a un lugar y ver a un hermano en necesidad y que necesita el consuelo, no ponga ese pretexto o excusa barata de que usted va a orar al Señor si usted puede solucionar el problema. Lo que Jesús está diciendo aquí a través del apóstol Juan, que dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Cuando usted vea a un hermano en necesidad, no se haga el de la vista gorda, porque créame que Dios le va a pasar factura por esa situación que Él ha puesto para que usted pueda bendecir al hermano y también pueda bendecir su vida. No se niegue a contribuir con el propósito de Dios para el hermano como para con usted. Cuando usted deja de hacer el bien a los hermanos o deja de hacer el bien a otras personas, usted mismo, hermano, se está cerrando la puerta del cielo y se está cerrando la puerta a la bendición de Dios. Ahora volvamos otra vez a 2 de Corintios capítulo 1, verso 6, donde dice, pero si somos atribulados, es para nuestra consolación. ¡Ay, cuánto le huyen, hermano, al dolor! Es que no han sido enseñados ni entrenados para el dolor. Lo que piensan que en el evangelio, hermano, todo es color de rosa. Lo que piensan que el evangelio es una margarita, están equivocados, hermano. El evangelio no es color de rosa. El evangelio es tribulación y sufrimiento. Pero por encima de todo eso, Dios nos ha dado un gozo, hermano, que hasta en el dolor nosotros nos gozamos. El verdadero cristiano, hermano, en las pruebas y en el dolor se goza. Ahora dice, pero si somos atribulados, es para nuestra consolación. Quiere decir, hermano, que cuando usted está sufriendo, cuando usted está llorando, que piensa que nadie le entiende, que todo lo desechan, que usted piensa, hermano, que ha quedado solo porque nadie le extiende la mano, es, hermano, precisamente donde comienza a operar Dios en usted para llevarlo a otro nivel de comprensión, porque ahora Dios, hermano, va a entrar a lo que es la consolación personal. Si la iglesia se niega a consolarlo, entonces el mismo Dios del cielo, es como si la iglesia, hermano, le dijera a Dios, nosotros no queremos consolar al hermano. Entonces Dios dice, ok, no lo consuelen ustedes, entonces yo voy a consolar a mi hijo. Aunque ustedes lo tienen por desechado, aunque ustedes lo tienen por rebelde, aunque ustedes lo están ignorando, yo voy a consolar a mi hijo. En la tribulación, hermano, no importa la circunstancia que usted está pasando, no importa el dolor tan fuerte o tan grande por el que usted está pasando. Recuerde, esa tribulación viene para vuestra consolación y salvación. Eso es lo que dice el verso 6. O si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera
en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Cuando dice Pablo que nosotros también padecemos, y usted enumera, hermano, todo lo que Pablo expone. Y Pablo, hermano, en su background, Pablo comienza a exponer y dice, mira, si alguien tiene en quien gloriarse, yo más. En cuanto a sufrimiento, no creo que ningún miembro de la iglesia haya sufrido como Pablo. Y Pablo lo presenta. En cuanto a persecución, he sido perseguido y no he dejado de ser perseguido por anunciar el evangelio. 3 veces me han apedreado y me han dejado muerto, me han sacado fuera de la ciudad. Me han dado 3 veces 40 azotes menos 1. Oiga como Pablo, lo que Pablo está diciendo. Por naufragio he pasado, que no han dado por muerto. Sin embargo, hermano, fíjense bien, en cada una de estas circunstancias por las que Pablo pasó, Pablo recibió la consolación del cielo. Cuando Pablo estuvo allí en el naufragio que iba camino a Roma, donde los soldados romanos estaban pensando tirar a todos estos prisioneros, y no era que Pablo lo iban a dejar, hermano, porque Pablo era un prisionero. Y en Roma y en ese tiempo, hermano, cuando usted era custodio de un preso y ese preso se escapaba, usted pagaba con su propia vida. Y eso usted lo puede encontrar, hermano, en el carcelero de Filipo. Cuando se armó aquel terremoto que las puertas quedaron abiertas, que él vio que todas esas puertas estaban abiertas, dice que desenvainó su espada, hermano, y se quiso apuñalear con su espada. Y Pablo le dijo, no te haga daño, estamos todos aquí. Quiere decir, hermano, que aquellos soldados romanos, mientras Pablo y los presos estaban en ese naufragio, estaban pensando tirar a todos esos presos y que se ahogaran. Sin embargo, Pablo recibió la consolación del cielo, donde le dice, van a tener gran pérdida, pero estate tranquilo que no va a haber pérdida humana. Van a haber pérdidas materiales, se va a perder la nave, se van a perder la mercancía, pero todos van a llegar a tierra de una forma u otra. Y nosotros vemos, hermano, que Pablo recibió la consolación. Entonces Pablo está diciendo aquí, hermano, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Hay un evangelio falso, hermano, que se está predicando actualmente, que es el evangelio de la falsa prosperidad. No es teología, porque eso no es una teología. Eso es tergiversar el texto para que el texto diga lo que ellos quieren decir, hermano. No es una teología bíblica, es un concepto filosófico, hermano. Lo que la prosperidad, la falsa prosperidad ha querido encauzar en la iglesia. Y con eso, hermano, ha metido un falso evangelio, que eso viene corriendo, hermano, desde los tiempos de Cristo. Acuérdese, cuando aquel joven le dijo al Señor que no, cuando el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres y sígame, que él se entristeció. Cuando él se fue, los apóstoles, hermano, dijeron exclamativamente, ¿y quién podrá ser salvo? ¿Usted sabe por qué los apóstoles dijeron eso? Porque en el concepto judío, el que tenía prosperidad era una persona extremadamente bendecida por Dios. Entonces, hoy le están vendiendo un falso evangelio que viene caminando desde hace mucho tiempo atrás, donde el cristiano que está sufriendo está en pecado, donde el cristiano que le está yendo mal está en pecado, donde el cristiano que no prospera está en pecado, donde el cristiano que está pasando, hermano, una malaria, como dice Juan Luis Guerra, el Niágara en bicicleta y casi mente a pie, está en pecado. Este es un falso evangelio, hermano. Si ese fuera un evangelio cierto, el mensaje de los apóstoles hubiese sido otro. Y no hubo un solo apóstol, hermano. Uno no hubo que no haya muerto bajo el martirio por causa del nombre de Jesucristo. Uno quiere decir, hermano, que cuando Cristo dijo, si esto hicieron al árbol verde, ¿qué no le harán a la rama? Me gusta esa expresión de Pablo cuando Pablo dice, y se lo digo a los cristianos de hoy, hermano,
esos que se están identificando con el sistema y que van de acuerdo con el sistema. Pablo dice, ¿y a mí qué? Yo he crucificado al mundo, que el mundo me crucifique a mí, ¿qué con eso? Pero ya yo he crucificado al mundo. Si el mundo, hermano, el mundo nunca va a estar de acuerdo con los parámetros de la iglesia. De ende se está promoviendo hoy, hermano, por distintos programas, como es el programa de Caso Cerrado, que yo no entiendo cómo hay cristianos que se dedican a ver esta porquería de programa que solamente, hermano, le da auge a la prostitución, a la depravación sexual, al lesbianismo, a la homosexualidad, porque todos esos casos que presentan ahí son todos montados, hermano, para promover la perversión sexual. Entonces no entiendo cómo hay personas cristianas que se ponen a ver esta porquería de programa, donde esta mujer dice que cuál es el Dios de los cristianos, que ella es más importante y es más grande que el Dios de los cristianos, blasfemando el nombre de Dios. Entonces no entiendo cómo hay cristianos que se dedican a ver esto. Ahora, usted como cristiano, hermano, sepa que el mundo lo va a rechazar. Sepa que el mundo, cuando tenga oportunidad de golpearlo, lo va a golpear. Porque usted representa la moral del cielo. No hay una moral más alta que la moral del cristiano. No hay un parámetro más alto de moralidad y de exigencia de moralidad que lo que dicta la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, cíñase del mismo espíritu de Cristo. Cíñase del mismo espíritu del Cristo, porque el mundo no le va a dar rosa a la iglesia. La iglesia, hermano, hay un grupo de pseudo cristianos que se ha querido confabular con el mundo y se ha querido identificar con el mundo, de ir inclusive a participar del mundo, recibiendo Grammy, recibiendo reconocimiento del mundo. Hermano, cuando el mundo está dando eso, el mundo te está atrayendo hacia su sistema, diciéndote tú no puedes vender ni puedes sobrevivir sin que el mundo haga negocio con lo que tú estás haciendo. Así que, mis hermanos, la iglesia tiene que estar divorciada totalmente de lo que es el sistema del mundo. Y acuérdese, la iglesia nació con un baño de sangre. Y la iglesia se irá bajo ese mismo baño de sangre. No piense que el diablo, ese pichón, lo va a dejar a usted ir limpio. Ah, usted es bienaventurado si se va en este tiempo. Porque para los tiempos que vienen, serán tiempos extremadamente difíciles, hermano. Donde solamente los verdaderos cristianos que estén dispuestos a sacrificar su vida por Cristo, hermano. Claro, esto no es una valentía que se la da, que uno viene con ello. Es una valentía que Dios se la da. Dios, hermano, en su misericordia y en su consolación nos va a dar el consuelo que necesitamos cuando estemos pasando por esos momentos angustiosos, para que no renunciemos al nombre de Cristo. Pero usted tiene que estar determinado desde ahora, tiene que estar determinado a sufrir y asimilar el sufrimiento por causa del nombre de Cristo. Así que, hermano, las tribulaciones que nos pueden venir, las que nos puedan venir, vienen, hermano, y van a venir para que nosotros seamos consolados por aquellos que tienen el don del consuelo o la exhortación, o por el mismo Dios del cielo que va a proveer en la tierra el consuelo y va a proveer, hermano, de una forma o de otra que usted reciba la consolación del cielo. Nuestra esperanza, dice el verso 7 de 2 de Corintios, nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Nosotros somos compañeros de los apóstoles, hermanos, compañeros de la primera iglesia, compañeros de la iglesia primitiva, hermano, en el sufrimiento, pero también somos compañeros de la consolación que viene del cielo. Y esa, hermano, esa es la postura del cielo, para que nosotros no ignoremos bajo ninguna circunstancia que el cielo, hermano, ha provisto una consolación de forma inmediata y una consolación de forma futura para la iglesia. Usted no es un desventurado.
Usted no es un desventurado, hermano. Usted es una persona que Dios lo ha llamado con su llamamiento santo, lo ha equipado con el equipo necesario y sobre todo ese equipo necesario también le ha provisto en el tiempo y en el espacio la consolación para aquellos que están siendo atribulados. Y cuando yo hablo de tribulación, hermano, pienso en los cristianistas del 3 al 4 que nosotros somos hoy. Y cuando le digo somos hoy, me quiero inmiscuir, hermano. Porque cuando pienso en aquellos cristianos que en las Filipinas, en China, en muchos países africanos y en otros países árabes están siendo decapitados por causa del nombre de Jesucristo. Sobre esos cristianos, hermanos, que se están reuniendo en secreto, porque no se pueden reunir públicamente como nosotros nos podemos reunir. Espérese que nosotros vamos para allá también. Espérese un momento. No se goce porque usted está en el país de la libertad, que la libertad se está acabando, hermano. La libertad religiosa se está acabando. Entonces vamos a saber cuáles son los que vamos a quedar de pie. Pero cuando yo miro hacia atrás y veo, hermano, esos hermanos que están sufriendo por causa del nombre de Cristo y que están arriesgando su vida para reunirse, hermano, para recibir una palabra de consuelo del Señor. Y vengo al presente y veo a gente, oiga bien, que lo están pasando a recoger por su casa y nunca están listos. Otros que se niegan porque llegaron tarde del trabajo. Otros porque tienen que hacer algún quehacer doméstico en la casa. Se quedan en su casa. Usted dice, ¿y estos son los cristianos? Siempre he dicho, hermano, que el ingrediente que le hace falta a la iglesia es el ingrediente de la persecución. Y oiga, no piense que yo soy sádico, soy masoquista en este... Hermano, créame que le he orado a Dios para que Dios sacuda a la iglesia. Y la forma que yo entiendo escrituralmente que Dios ha sacudido a la iglesia y que ha sacudido al pueblo suyo es mediante la persecución. La persecución va a revelar, hermano, el grado de consolación que vamos a tener, pero también va a revelar la calidad de cristiano que nosotros decimos ser. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 y verso 17, el apóstol Pablo le dice, hermano, con respecto a la herramienta que nosotros debemos utilizar para llevar consolación a aquellos que están siendo atribulados. Porque, puede que usted haya pasado la misma experiencia, pero no hay mejor consolación que la consolación que viene del cielo. No hay palabra más efectiva, hermano, que la palabra eterna. Y Jesús lo dijo, ni una jota ni una tilde pasará. ¿De qué? De la palabra de esta escritura. Quiere decir que cada una de las palabras de esta escritura tiene que cumplirse porque son eternas. Ahora Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 y verso 17, y le da la herramienta para que usted como iglesia, aunque no tenga el don de la exhortación, usted pueda, hermano, exhortar según lo que la palabra de Dios le enseña. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar a los que necesitan enseñanza y a los que necesitan instrucción, para redarguir, redimir, levantar, rescatar, para corregir a los que están en error, para instruir en justicia, en lo que se supone que la iglesia, en todo el sentido de la palabra, tiene que estar instruida. Utilice esa herramienta que Dios le ha dado, hermano, para exhortar, para levantar a los hermanos, para animar a los hermanos,
para darle una palabra de aliento. Su palabra de aliento debe estar siempre sazonada, hermano, con la palabra del cielo. Por más bonito que usted pueda hablar, por mejor conjunción que usted pueda hablar, pueda tener, siempre recuerde que la palabra de Dios siempre será efectiva porque es la que penetra, divide los tuétanos, hermano, divide lo espiritual de lo material y lleva al hombre a un estado de claridad de poder reconocer en ese momento la libertad que Cristo puede dar. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y toda buena obra, hermano, toda buena obra tiene que ver exclusivamente, hermano, toda buena obra tiene que ver con llevar una palabra de consolación a aquellos que están atribulados. Con llevar una palabra de consolación a aquellos que están en necesidad. Con llevar una palabra de consolación a aquellos que necesitan esa palabra de consolación de parte de la iglesia. La iglesia, hermano, ha dejado a un lado esa palabra, esa buena obra por la cual la iglesia ha tenido y tiene que ser entrenada para que la iglesia desarrolle esa buena obra. Acuérdense, hermano, los que están en tribulación, los que están en necesidad. Y tribulación no quiero que la circunscriba específicamente, hermano, con respecto a una muerte. Hay tantas clases de tribulaciones, de circunstancias en las que la iglesia y nosotros como iglesia debemos intervenir. Y cuando nosotros intervengamos, hermano, de la forma correcta, entonces Dios va a reconocer en el cielo que lo que nosotros hemos hecho por nuestros propios hermanos es una buena obra que Dios ha destinado y ha predestinado para que nosotros la hagamos. De tal forma, hermano, que la iglesia en su conjunto, tanto los que tienen el don de la exhortación, como la iglesia en su conjunto debe estar equipada y preparada para hacer esa buena obra dentro de los hermanos. Muchas personas, hermanos, se han ido de nuestras iglesias, han abandonado la fila del cristianismo precisamente porque nosotros nos hemos negado a brindarle una mano de ayuda. Pudiendo hacerlo, nos hemos negado. He conocido casos de personas, oiga bien, hermano, he conocido casos de personas, y no de una ni de dos, que han sido fieles en su iglesia, tanto con su asistencia como con el trabajo de la iglesia, como con su diezmo a la iglesia. Y cuando se han visto en desgracia, tanto el cuerpo ministerial como la iglesia le ha dado la espalda. Y esas personas que han sido fieles con su iglesia, que se han visto en una necesidad económica porque han perdido su trabajo, han ido a solicitar la ayuda de los hermanos y del pastor de la iglesia. Y la respuesta que se le ha dado es que no hay dinero para ese tipo de ayuda. Usted me va a decir cómo se va a sentir esta persona después de estar. No es que el diezmo, hermano, es un depósito que usted está haciendo como si lo estuviera haciendo en un banco. Pero yo supongo que el diezmo y las ofrendas, después de sufragar los gastos de la iglesia que tienen que ver, hermano, con sustentar al pastor, pagar un local si el local no es suyo, pagar la electricidad y ayudar a los ministros de la iglesia en todo el sentido de la palabra, que tenga que ver con músicos, con lo que tenga que ver con limpieza, hermano. Ese dinero tiene que ser, hermano, y llegar a suplir las necesidades de los hermanos. No es verdad que si usted es un buen ministro de Jesucristo que quiere hacer la obra correctamente, usted ve a un hermano en necesidad y usted le va a saltar con una palabra como esta: la iglesia no tiene fondo. Bueno, pues si la iglesia no tiene fondo, lo que se recoja hoy de ofrenda y mañana de ofrenda y pasado de ofrenda, lo vamos a destinar a pagar la vivienda del hermano que no tiene dinero para pagar este mes. Y muchas personas, hermano, hoy por hoy andan desconsolados, tristes
Y aparte de todo eso, hermano, golpeado por ese tipo de actitud que se supone la iglesia no debe de tener. Debemos estar, hermano, pendiente a la necesidad de nuestro hermano. Sobre todo, hermano, cuando son personas que han sido fieles en todo el sentido de la palabra con la iglesia. Mis hermanos, el Señor nos llama a hacer obra de consolación y a ser exhortador en todo el sentido de la palabra. Así que recuerde, Dios ha determinado ciertas obras para que nosotros las hagamos. Y esas ciertas obras que Él ha determinado para que nosotros las hagamos, cuando nosotros las hagamos, vamos a recibir, hermano, toda la bendición del cielo. Recuerde lo que dice el proverbista y el salmista: al que al pobre da, a Dios presta. Y aquí no se trata, hermano, de dar al pobre. Como Jesús dijo que los pobres siempre lo vamos a tener. No se trata de malgastar los fondos de la iglesia, hermano. Pero sí se trata de suplir las necesidades de aquellos que nosotros podamos suplirlas. Sobre todo a los que son parte de nuestra congregación o parte del cuerpo de Cristo. De tal forma que los pastores deben cada uno ver por las ovejas que el Señor ha puesto en su mano. Y posteriormente, hermano, ver otras ovejas que son parte del cuerpo de Cristo. Aunque extender una ayuda de parte de la iglesia a esas ovejas que son parte del cuerpo de Cristo, pero que pertenecen a otra congregación, muchas veces lleva un mecanismo de tener que reunir al cuerpo ministerial, hermano, porque el pastor no creo que tampoco sea el que vaya a disponer del fondo de la iglesia como si el fondo de la iglesia sea de él, para él hacer o manejarlo como él crea. Creo, hermano, en todo el orden de la palabra. Creo en lo que es el gobierno de la iglesia y creo en un gobierno, hermano, adjunto con otros ministros que puedan determinar, hermano, en todo el sentido de la palabra, lo que ha de hacerse en pro de la iglesia. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Seguiremos con el tema de la exhortación el sábado. Recuerden, mis hermanos, se pueden suscribir al canal de la iglesia en YouTube, yendo a Iglesia Cristiana Lo de Berea. Allí van a ver un círculo con Iglesia Cristiana Lo de Berea, la Biblia abierta y un libro, un cuaderno de apunte al lado. Pueden cliquear allí, hermano. Y cuando cliquen allí pueden cliquear suscribirse para que puedan compartir no solamente esta enseñanza que están oyendo hoy, sino la demás enseñanza que probablemente usted no ha podido escuchar. O si quiere volverla a escuchar, puede suscribirse y automáticamente le va a salir en el menú, hermano, todas las predicaciones y enseñanzas que hemos llevado sobre este tema y otro tema. También pueden ir al Facebook de la iglesia, Iglesia Cristiana Lo de Berea. Allí van a encontrar una foto con la imagen de este personaje. Pueden cliquear allí y también pueden seguir continuando. Pueden seguir viendo las enseñanzas y predicaciones que estamos llevando a cabo. Te pedimos encarecidamente que pueda compartir esta enseñanza con otras personas que tú consideres que le pueda servir de ayuda. Nuestra intención, hermano, es poder colaborar con el cuerpo de Cristo y llevarlo a un nivel mayor de comprensión de lo que es la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.